Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar con nuestro último taller de los que venimos dando con nuestra fundación para la población. Y el objetivo es, una vez más, hablar de esta palabra que tanto miedo genera en la población, que es el cáncer, y estos talleres que hemos venido llevando a cabo desde hace, todo el año pasado y el anteaño también, de manera presencial. Ahora la verdad que hacerlo de una manera más incómoda, si se quiere, pero bueno, es lo que esta pandemia nos ha dejado hasta el momento. Mi idea es que hablemos fundamentalmente, ubicarnos en lo que es la situación actual del cáncer a nivel mundial, a nivel Argentina y a nivel Jujuy también, por supuesto, y después de eso dar unos pantallazos de generalidades con respecto a los tratamientos oncológicos. Siempre haciendo hincapié en algunas cosas que uno va recabando de dudas que van presentándose en la consulta habitual, en la consulta diaria, en el consultorio de oncología. Y al final de todo voy a poner varias preguntas que se fueron haciendo repetitivas en la consulta oncológica para sacarles esas dudas, y por supuesto si van naciendo nuevas preguntas, por supuesto que tratar de ir, y espero poder contestarlas a todas. Bueno, siempre cuando hablamos de enfermedad oncológica, siempre que hablamos de cáncer, tenemos que situarnos en el dato estadístico, que siempre uno por ahí reniega porque las estadísticas son muy duras, pero la realidad es que nos sirven muchísimo. Fíjense este dato: 18 millones de nuevos casos de cáncer diagnosticados en el año 2018. Estos datos son los últimos que tenemos en cuanto a estadísticas de cáncer, es decir, una incidencia de 18 millones de nuevos casos en el mundo. Si nosotros a esto lo vamos distribuyendo por lo que es, porque son los diferentes países, fundamentalmente América del Norte, América del Sur y los diferentes continentes, fundamentalmente Europa y Asia, podemos ver, si ven con el color azul, el color oscuro, está la incidencia mayor de 253 o 254 casos por cada 100.000 habitantes en un año, ¿verdad? Para hacerlo más simplificado, Argentina, nuestro país, está en una tasa de incidencia intermedia alta. Fíjense, tenemos 218 nuevos casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Es decir, que nos pone en una situación de incidencia intermedia alta con respecto a lo que es la enfermedad maligna en ambos sexos en general, ¿sí? Y acá tenemos, a la izquierda de la pantalla, van a ver lo que es la incidencia de nuevos tumores malignos en el mundo en el año 2018. Vuelvo a repetir, estas son las estadísticas más recientes que tenemos. Y si se fijan, el cáncer de pulmón y el cáncer de mama son los más frecuentes en cuanto a incidencia, con un porcentaje de 11.6%, seguidos en incidencia por el cáncer de colon y recto, que se toman como una misma enfermedad, cáncer de próstata, cáncer de estómago. Ahora, del lado derecho de la pantalla van a ver los datos con respecto a la mortalidad. Y van a ver que el cáncer de pulmón es el primero en cuanto a tasa de letalidad, es decir, es el tumor más mortal, seguido por el cáncer de colon, por cáncer de estómago, cáncer de hígado, y al final, en quinto lugar, en realidad no es al final, en quinto lugar, es el cáncer de mama. Esta gráfica, si bien es un dato un poco más antiguo, si se quiere, es del año 2016, es para mostrarles lo que es la mortalidad por cáncer cérvico-uterino en lo que es en Argentina. Estas son todas las provincias de nuestro país. Y si se fijan, Jujuy está en cuarto lugar en cuanto a tasa de mortalidad. Primero está Formosa, Misiones, Chaco, y en cuarto lugar está Jujuy. Cuando hablamos de mortalidad en una enfermedad como el cuello uterino,
sí o sí tenemos que pensar que se está arribando de una manera tarde al diagnóstico. Si tenemos mayor mortalidad, es decir, mayor número de mujeres que mueren por cáncer de cuello uterino, es porque se han diagnosticado las enfermedades en estadios más avanzados. Lo que realmente es algo a donde tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque el cáncer de cuello uterino, si no lo han escuchado se los comento, es una enfermedad altamente prevenible y es donde uno trata siempre de prevenir la enfermedad de diferentes maneras, pero fundamentalmente haciendo campañas de todo tipo con el objetivo de que la enfermedad o no aparezca, que ese es el término puro y duro de prevención, es decir, la prevención es evitar que la enfermedad aparezca o diagnosticarla en la etapa más precoz posible y por ende en la etapa más curable posible. Entonces, este dato de una alta mortalidad de esta enfermedad nos va mostrando uno de los grandes problemas que tenemos con respecto a la enfermedad de cuello uterino en nuestra provincia. Vuelvo con respecto a la incidencia y la mortalidad a nivel mundial, que es el slide que les había mostrado antes. Acá lo que podemos ver, y estos datos son muy comparables a lo que pasa a nivel nacional. De hecho, nuestro país tiene una incidencia muy similar con respecto al cáncer de pulmón, cáncer de mama, colon y recto, próstata, pero nuestra provincia no. Nosotros sí tenemos que hablar de la incidencia de las enfermedades oncológicas en nuestra provincia. La realidad es que el cáncer de pulmón está cuarto, quinto lugar. Primero estaría cáncer de mama con cuello uterino y próstata en los hombres. Después colon y recto. Después cáncer de vesícula y vías biliares. Siempre lo repetimos. ¿Por qué? Porque somos una zona, el noroeste argentino en general, es una zona de alta incidencia de enfermedad de vesícula y de vías biliares. De hecho, es algo en lo que estamos trabajando mucho con protocolos de investigación a este nivel. Bien. Cuando hablamos de cáncer como definición, decimos que el cáncer es una enfermedad genética fundamentalmente, es decir, hay una alteración en un gen a partir de la cual interaccionan muchísimos factores que hacen que la enfermedad se desencadene. Nosotros decimos, y la definición de la enfermedad maligna es un crecimiento celular descontrolado que no responde a los controles justamente habituales que tiene el cuerpo humano, que tienen las células para no seguir creciendo. Bueno, el cáncer no respeta absolutamente nada de eso y ese descontrol celular les da la posibilidad de hacer metástasis, es decir, de hacer enfermedad en otros órganos. Esa es la definición de la enfermedad maligna o del cáncer. Pero cuando hablamos del origen del cáncer, que es algo que nos preguntan muy frecuentemente en la consulta habitual, es la pregunta de dónde viene, cómo me agarré esto, esa es la pregunta que nos hacen. No tenemos la respuesta exacta para esa pregunta. Tenemos esto, ¿no es cierto? La explicación de que hay una base genética, hay una alteración a partir de la cual se desarrolla lo que se llama la carcinogenia, que no es otra cosa que el proceso por el cual las células normales se van transformando en células malignas y esas células normales generalmente sufren alteraciones en sus genes que son las llamadas mutaciones. Es decir, tenemos una enfermedad genética inicialmente a partir de la cual se desarrollan alteraciones que van a hacer que una célula normal empiece a crecer de manera descontrolada y también a indiferenciarse. Eso es algo también muy característico de la enfermedad maligna. Bien, ya habíamos dicho que íbamos a dar un pantallazo de los diferentes tratamientos oncológicos y de los diferentes, por supuesto, de los diferentes tratamientos con los cuales contamos para pelearle a esta enfermedad. Cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas, son muchos de los tratamientos que hoy tenemos disponibles para el cáncer. Generalmente, cuando hablamos de tratamiento del cáncer,
la gente, el común popular, se queda con lo que es la quimioterapia fundamentalmente, pero la verdad hoy es que tenemos un montón de otras formas de terapias altamente efectivas para combatir esta enfermedad. Por supuesto, la cirugía la ponemos primera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que más de la mitad de los pacientes con cáncer se curan, es gracias a la cirugía, sin dudas. Y de esta manera las cirugías se clasifican en la cirugía oncológica, que es la que llamamos fundamentalmente curativa. Es aquella cirugía que es tendiente a sacar toda la enfermedad maligna con un margen de seguridad, es decir, con un margen sano, y que también muchas veces está tendiente a sacar ganglios y a sacar toda la enfermedad con las posibles sucursales regionales. La sucursal regional de la enfermedad son los ganglios, las sucursales a distancia son las metástasis a distancia, es decir, en otros órganos. Tenemos también lo que se llama cirugía de citorreducción, que se utilizan fundamentalmente cuando una enfermedad tiene un volumen muy grande. El fundamento de la cirugía de la citorreducción se basa en que la enfermedad, cuando alcanza un volumen determinado, un volumen grande de enfermedad, el crecimiento es más lento. Cuando uno saca una parte de la enfermedad, lo que quedó de la enfermedad entra nuevamente en una mitosis, es decir, en una reproducción celular más grande, y ahí es en donde los tratamientos como la quimioterapia son más efectivos. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero eso es lo que es la cirugía de citorreducción. Y después tenemos lo que se llama cirugía paliativa. Paliativa implica paliar, calmar el síntoma, es decir, hacer una cirugía para mejorar la calidad de vida fundamentalmente sin que ésta sea necesariamente una cirugía oncológica. Un ejemplo les doy, colocar una gastrostomía, que es colocar en la pared abdominal un tubito para que un paciente se alimente si tiene dificultad para alimentarse. Esa es una cirugía paliativa. Lo mismo pasa con una cirugía que se puede hacer por una obstrucción intestinal, que una enfermedad oncológica en el colon genera una obstrucción y hay que hacer un ano contra natura para que desobstruir eso. Eso es una cirugía de este tipo paliativa. Bien. Y acá está, como siempre digo, la mala de la película, ¿verdad? La quimioterapia, por sus toxicidades fundamentalmente, es la que tiene esta mala fama. Y esta mala fama se la tiene ganada fundamentalmente porque no es específica. ¿Qué quiere decir esto? La quimioterapia, habíamos dicho que el cáncer es una enfermedad que crece descontroladamente, es un crecimiento celular descontrolado. La quimioterapia actúa, son drogas de diferentes tipos que actúan a diferentes niveles. Cada quimioterapia tiene un mecanismo de acción diferente, pero el objetivo fundamental es evitar ese crecimiento y actúan sobre células que se reproducen rápidamente. Ahora, el problema es que no es específica, no va a la célula maligna, ¿se entiende? Va a la célula que se reproduce rápidamente. Y en condiciones normales, nuestros organismos tienen células que se reproducen rápidamente. El ejemplo más claro, el folículo piloso, que está creciendo todo el tiempo, entonces el cabello se cae. Los epitelios, que son todos los tejidos de revestimiento, tanto por afuera como por dentro del organismo, se ven afectados por la quimioterapia. Y el más importante de todos, desde el punto de vista médico oncológico, es que la médula ósea, que es la fábrica de sangre, cada 5 horas está formando glóbulos blancos, que son las defensas del organismo. Entonces, las defensas del organismo pueden disminuir como efecto tóxico de la quimioterapia, y eso, por supuesto, que predisponer a enfermedades de tipo infeccioso. Bien, la quimioterapia se puede clasificar también, como habíamos hablado de las cirugías, por su objetivo, por ejemplo, curativo o paliativo, o un tratamiento de control de enfermedad. Pero una manera que me pareció práctica clasificarla acá, y es porque también es una pregunta muy común en el consultorio, la
he dividido en lo que se llama neoadyuvante, adyuvante y en enfermedad avanzada. La quimioterapia neoadyuvante es cuando hacemos el tratamiento quimioterápico previo al intento curativo. ¿Cuál es el intento curativo en la mayoría de los casos? La cirugía, como les comenté anteriormente. Entonces, el ejemplo más claro de estos casos, y tenemos muchísimos pacientes en estas condiciones, son pacientes con enfermedades de recto o enfermedades de mama, que lo que buscamos con la quimioterapia neoadyuvante es disminuir el volumen de la enfermedad. De esta manera tenemos varios objetivos con esto, pero uno de los más importantes es que el paciente, que el cirujano pueda tener un mejor acceso, una cirugía con un margen más limpio y que las posibilidades curativas sean mayores. Es decir, tanto la quimioterapia neoadyuvante como la quimioterapia adyuvante son con un objetivo curativo. ¿Qué es entonces la quimioterapia adyuvante? Es la quimioterapia que se hace de apoyo a la cirugía, también muy frecuente en enfermedad de colon y recto y muy frecuente en enfermedad de mama, que ya vienen los pacientes con la cirugía hecha, y ahí es cuando nosotros a los pacientes hablamos de curación, cuando estadificamos, cuando vemos que no hay enfermedad en ningún otro órgano y que la enfermedad ya se sacó. Pero por las características de la enfermedad, por las características del paciente, por un montón de situaciones que uno tiene que valorar a la hora de definir el riesgo de que el paciente se vuelva a enfermar. Eso es lo que intentamos hacer y ese es uno de los trabajos del oncólogo, tratar de predecir con un montón de herramientas que tenemos qué riesgo tiene el paciente curado de volver a enfermarse. Eso es lo que se llama recaída de la enfermedad. Cuando nosotros podemos definir eso y definimos que tiene un riesgo alto, es cuando se justifica un tratamiento con quimioterapia adyuvante, es decir, de apoyo a la cirugía con intención curativa. Bien, y el último tipo de quimioterapia que utilizamos es lo que se llama quimioterapia para enfermedad avanzada. ¿Cómo definimos a la enfermedad avanzada? La enfermedad avanzada es aquella que tiene metástasis. ¿Se acuerdan? Sucursales de la enfermedad en cualquier lado a distancia. Esa es una enfermedad que se llama avanzada. Habitualmente hablamos de enfermedad incurable cuando hablamos de enfermedad metastásica, pero por suerte cada vez tenemos más excepciones de esto y hoy en día hay algunos casos de pacientes con enfermedad metastásica a distancia que también se curan, por supuesto que lo digo con mucha alegría. La quimioterapia para enfermedad avanzada, ya el objetivo, al no ser fundamentalmente curativo, sí que uno empieza a poner en la balanza otros objetivos y también empieza a poner en la balanza las toxicidades del tratamiento. Es decir, si nosotros estamos haciendo un tratamiento adyuvante, que estamos buscando la curación del paciente, por ahí uno justifica hacer un tratamiento que tenga algún grado mayor de agresividad, es decir, justifica por ahí un tratamiento con mayores toxicidades. En enfermedad avanzada, el objetivo es fundamentalmente calidad de vida, prolongar la sobrevida del paciente, por supuesto, pero de nada nos sirve una sobrevida, es decir, un tiempo de vida prolongado, si tiene o no tiene una buena calidad de vida, es decir, la calidad de vida es fundamental. Entonces, y aquí es cuando hablamos de primera, de segunda, de terceras líneas de tratamiento. Las líneas de tratamiento, que muchas veces también me lo preguntan en el consultorio, son para la enfermedad avanzada. Para la enfermedad, cuando hablamos de adyuvancia o neoadyuvancia, no hablamos de primera o segunda línea, es decir, que no tiene que ver la línea con el número de quimioterapias que haga el paciente. El paciente puede haber hecho un tratamiento adyuvante y desgraciadamente la enfermedad vuelve a aparecer de una manera metastásica y ahí se comienza con una primera línea. No es una segunda línea porque haya hecho quimioterapia de apoyo antes, ¿sí? Bien. Pasamos a la radioterapia. La radioterapia es la utilización de radiaciones ionizantes, que son las mismas que se utilizan para hacer las radiografías, para hacer la mamografía, pero con una dosis mucho mayor,
que lo que intenta es desvitalizar la enfermedad maligna. Por supuesto que también tiene su accionar sobre células no tumorales. Ahora, ¿qué pasa? La radioterapia, a diferencia de la quimioterapia, es un tratamiento que es localizado, va a un solo lugar. Entonces, es una terapia que se llama localizada o dirigida. Va a la zona donde está la enfermedad o en muchos casos, también poniendo el ejemplo de la enfermedad de la mama, se hace radioterapia adyuvante, de apoyo a la cirugía, con el objetivo de que la enfermedad no vuelva a aparecer más. Pero el objetivo de la radioterapia es que la enfermedad no vuelva a aparecer más en la zona que se irradia. Por ejemplo, si es en el remanente de una cirugía de mama, el objetivo es que no vuelva a aparecer en la zona de la mama. En cambio, la quimioterapia, al ser sistémica, el objetivo es que la enfermedad no vuelva en ningún lado del organismo. La radioterapia se puede clasificar en radioterapia de haz externo, que es la que mayormente utilizamos acá, que se llama, se utiliza en este caso un acelerador lineal, el paciente se acomoda en la camilla y se irradia la zona en donde está la enfermedad o en donde estaba la enfermedad. Y otra radioterapia, que se llama radioterapia interna o braquiterapia, utiliza diferentes dispositivos que van adentro del cuerpo. La que más utilizamos nosotros acá es para tratamiento del cáncer de cuello uterino y es un dispositivo que se llama colpostato, que se coloca dentro de la vagina y hace una radioterapia de adentro, desde adentro. Es un dispositivo que irradia, a diferencia, por supuesto, de la radioterapia externa que viene desde el exterior. Hormonoterapia. Hormonoterapia es algo que, un tratamiento, que la verdad que uno dice hormonoterapia y por definición el término correcto sería endocrinoterapia, porque hormonoterapia, lo que hacemos en la mayoría de los tumores en los que le damos tratamiento de este tipo, es inhibir a las hormonas. El ejemplo más común de este tipo de tratamientos pasa por el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una enfermedad altamente sensible a las hormonas. ¿Qué quiere decir esto? La hormona sexual masculina, la testosterona, que es secretada por los testículos, estimula el crecimiento del cáncer de próstata. Entonces, el tratamiento más importante para el cáncer de próstata es la castración, es decir, evitar esa secreción de testosterona por parte de los testículos. Durante muchos años la castración fue quirúrgica, de hecho en algunos casos todavía se sigue utilizando. Hoy en día tenemos lo que se llama castración química, que es un procedimiento por el cual, por una inyección que se coloca de manera mensual o trimestral o semestral en algunos casos, se anula ese funcionamiento testicular y por ende se anula el estímulo al cáncer de próstata y por ende la enfermedad mejora. Es un tratamiento altamente efectivo. También tenemos otros tipos de hormonas, de antihormonas, como el tamoxifeno, que lo que hace es bloquear el sitio de acción a donde va a actuar el estrógeno, que es la hormona sexual femenina. El tamoxifeno se utiliza fundamentalmente para el tratamiento del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque se sabe que un grupo que va entre el 60 y el 80% de los tumores malignos de la mama tienen esta hormonosensibilidad, si se quiere. Entonces, los estrógenos que son secretados por los ovarios estimulan el crecimiento del tumor maligno de la mama, que es sensible a los estrógenos. El tamoxifeno lo que hace es anular el sitio de acción, anula el receptor que está dentro de la célula esperando que el estrógeno vaya a actuar. Eso es un tratamiento muy utilizado, de hecho son tratamientos, el tamoxifeno está aprobado desde el año 77 a nivel mundial, es decir, que no debe haber otra terapia hormonal más utilizada a nivel mundial que el tamoxifeno. Bien, acá nos vamos metiendo más en los que son terapias más nuevas. Existen estas terapias dirigidas hoy en día que pueden ser medicamentos de moléculas pequeñas
que tienen la capacidad de ingresar adentro de las células e interaccionar con los diferentes cascadas, así se llaman, cascadas de señalización, que hacen que una célula se divida en dos. Ese es el concepto fundamental. Para que una célula se divida en dos células, tiene que cumplir un montón de pasos que se dan intracelularmente. Y recuerden que habíamos dicho que el cáncer es un crecimiento celular totalmente descontrolado. Bueno, estas moléculas pequeñas, se llaman tirosinquinasas en muchos casos, actúan en esta enzima, que inhibiéndola, que se llama tirosinquinasa, que es una enzima que es fundamental para la proliferación celular. Hemos dicho que el cáncer es proliferación celular. Si actuamos inhibiendo esto, inhibimos la proliferación celular, inhibimos el cáncer. Por otro lado, tenemos anticuerpos monoclonales, que estos tienen un tamaño más grande, no alcanzan a entrar adentro de la célula, sino que bloquean, al igual que el tamoxifeno, pero los bloquean en la superficie celular, por afuera de la célula. Un ejemplo muy claro en esto es el trastuzumab que utilizamos, o el pertuzumab que utilizamos en cáncer de mama, pero en cáncer de mama que tienen una amplificación de un gen, es decir, ya empezamos, como el nombre de las terapias nos dice, a dirigir los tratamientos. Uno puede hacer la comparación con la quimioterapia, que es como que vamos a todas las células. Las terapias dirigidas no. Las terapias dirigidas hoy, por ejemplo, el anticuerpo monoclonal va a las células que expresan ese gen. Y también hoy en día, esto es algo muy bueno, porque estamos teniendo posibilidad de hacer estos estudios genéticos y mandar o la biopsia tumoral, o dentro de algunos protocolos de investigación que tenemos, mandamos saliva y se estudia el ADN, o mandamos sangre y se estudia en la sangre, un montón de alteraciones genéticas que nos pueden llevar a definir tratamientos. Y esto es lo que va a ser muy probablemente el futuro de la oncología, y de hecho por suerte ya lo estamos haciendo en algunos casos, es tratar la enfermedad por el gen que tengan alterado, más que por el origen. Y eso es algo que se está dando, por ejemplo, un gen alterado en cáncer de pulmón, que está también alterado en cáncer de colon, que también puede estar alterado en cáncer en un melanoma, que es un cáncer agresivo de piel. Todos se pueden tratar de la misma manera. Entonces, ya nos vamos yendo más al estudio más fino, es decir, a encontrar cuál es la alteración en el gen que nos permite hacer una terapia dirigida o una terapia individualizada, y por ahí no ir tanto a la quimioterapia, que, como les dije, no tiene esa especificidad. Ahora, esto está al alcance, por supuesto que está al alcance, lo utilizamos en enfermedad de riñón, en enfermedad de hígado, en algunos tipos de cáncer de pulmón, en algunos tipos de cáncer de mama, es decir, se utilizan en un montón de enfermedades, pero son terapias que hasta hoy se utilizan fundamentalmente para enfermedad avanzada, no con criterio curativo. Por eso, esa es la respuesta para los que me preguntan en consultorio por qué todavía se sigue usando la quimioterapia. Porque todavía en cáncer de mama curado es útil en algunos casos, porque en cáncer de colon y recto curados sigue siendo útil. Y recuerden la incidencia en cáncer de pulmón también. Entonces, recuerden la incidencia a nivel mundial: cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de mama son las enfermedades más frecuentes. Si a eso le sumamos que el cáncer de mama se diagnostica en alrededor del 80% de los casos en etapas curables, de ahí viene el resultado de que todavía se sigue utilizando mucho la quimioterapia. Por último, esto es lo más nuevo que hay hoy en día, que es la inmunoterapia, que es fundamentalmente utilizar compuestos para trabajar estimulando el sistema inmune para pelear contra una enfermedad oncológica, o también en algunos casos frenando el sistema inmune, pero que ese freno colabora con la falta de proliferación tumoral. La inmunoterapia hoy en día es un tratamiento fundamental. Por ejemplo, les hablaba recién de melanoma. Ha cambiado la historia de lo que es el melanoma. El melanoma era
una enfermedad cuando se diagnosticaba en una etapa avanzada, una enfermedad altamente mortal, y hoy tenemos pacientes largamente sobrevividores. Cuando digo largamente estoy hablando de 5, 6, 7, hasta 10 años sobrevivientes con enfermedad metastásica, algo que era impensado hasta hace 10 años. Entonces sí que va cambiando la historia con estos tratamientos. De hecho, la inmunoterapia sí en melanoma se puede utilizar de manera adyuvante, es decir, de apoyo a la cirugía con criterio curativo. De hecho, está aprobada para algunos tipos de tumores melanoma durante un año el tratamiento, porque claro, cuando no hay enfermedad tiene que tener un límite el tratamiento. Y ahí vamos a otra pregunta que me hacen comúnmente en el consultorio. El paciente con la enfermedad avanzada, es decir, el paciente que en principio no tiene una opción curativa y que está haciendo un tratamiento con inmunoterapia y, por ejemplo, dice: doctor, ¿hasta cuándo voy a hacer el tratamiento? La respuesta es: se deja de hacer el tratamiento por dos razones fundamentales, que son que el paciente no tolere el tratamiento o que el tratamiento deje de ser efectivo. Esas son las dos razones por las que en enfermedad avanzada se deja de hacer el tratamiento. Si no tiene ninguna de esas dos, se puede continuar, con una salvedad que con la inmunoterapia en enfermedad avanzada habitualmente tenemos un límite de 2 años y después dejamos descansar un poco, porque si bien los tratamientos con inmunoterapia, los tratamientos con terapias dirigidas, no son quimioterapia y no tienen las toxicidades, por ejemplo la caída del cabello, aunque algunas terapias de blanco molecular sí provocan caída de cabello, pero en general tienen una mejor prensa, si se quiere, que la quimioterapia, una mejor fama, si se quiere, que la quimioterapia. Son tratamientos que tienen toxicidades. De hecho, hemos aprendido a manejar durante mucho tiempo, durante estos últimos años, toxicidades relacionadas con la inmunoterapia que están más relacionadas con la parte endocrinológica de los pacientes, con alteraciones de la tiroides, con alteraciones del azúcar. Entonces hay que regular eso, que por ahí no genera tanta sintomatología como vómitos, como malestar, como puede generar por ahí la quimioterapia, pero que también hay que prestarle atención y que hay que curar, hay que tratar, perdón. Y las terapias de blanco molecular nos pasan que hemos empezado a ver muchas reacciones en piel, diarrea, que son diarreas que necesitan, y reacciones en piel que necesitan sí o sí la colaboración de un equipo multidisciplinario. Otra de las cosas que siempre hablo y de lo que estoy muy orgulloso de nuestro equipo es que tenemos comité de tumores, es decir, comités multidisciplinarios en donde entre muchos especialistas se definen cuáles son las mejores opciones para nuestros pacientes. De hecho, en el día de mañana justamente tenemos uno y uno va separando a los pacientes que vamos a presentar, y de hecho cada uno de los médicos que participan presentan casos y entre todos se define algo que es, por supuesto, con el objetivo de darle la mejor decisión y la mejor rapidez al paciente a la hora de tomar decisiones. No nos gusta por ahí que un paciente, de otra manera, si no contáramos con el comité de tumores, el paciente tiene que ir a un especialista, de ese especialista ir a otro especialista, sacar un turno en uno, sacar un turno en otro, y lo sabemos que el número de pacientes que manejamos por ahí dificulta eso. Entonces, el tener un comité una vez a la semana nos facilita absolutamente todo, porque se presenta una sola vez. Obviamente que hay veces que lo presentamos más veces porque el caso lo amerita, pero cuando presentamos el caso le pasamos en limpio una determinación, una decisión, una conducta médica al paciente. Y por supuesto que eso es algo súper beneficioso para el paciente. Y para los especialistas también, porque nos acostumbramos a trabajar de esa manera. Hoy no admitimos desde la
yo diría desde la medicina en general, no debe admitirse el trabajo aislado. Hoy un médico no puede trabajar aislado porque el paciente tiene, el ser humano necesita de muchos especialistas, y esa es la realidad. Bien. Empezamos con las preguntas más frecuentes dentro del consultorio. Esto me tomé la libertad de robarlo, la verdad, y todos pueden acceder a la página del Instituto Nacional del Cáncer, que la verdad que tiene información para los pacientes que es muy pero muy útil, que les va a servir para conocer y también para saber a dónde dirigir las preguntas, porque hay un montón de contactos que son muy útiles para los pacientes y es súper recomendable. Bueno, una pregunta que me hacen siempre: ¿consumir azúcar hará que mi cáncer empeore? Y también agrego acá lo de los lácteos, porque es muy pero muy frecuente la pregunta tanto de azúcar como de lácteos, y la respuesta es no. No hay ningún estudio en el mundo que haya definido que el azúcar haga que un cáncer determinado de ningún tipo pueda empeorar. El sustento de esta afirmación o de esta creencia popular puede estar en que normalmente estamos diciendo que el cáncer es una enfermedad que se está reproduciendo permanentemente y que para esa reproducción una célula necesita combustible, y el combustible del organismo es el azúcar, y bueno, es un razonamiento pensar hará que mi cáncer empeore. Pero está estudiado, no está demostrado bajo ningún punto de vista que el consumir azúcar hace que un tipo específico de tumor empeore. Lo que sí puede pasar, y es una recomendación que damos habitualmente a todos los pacientes, es que tanto el azúcar como las grasas, o como no mantener una dieta que lleve lo que se llama índice de masa corporal a un nivel de normalidad, sí que puede favorecer la aparición de determinados tumores. De hecho, un índice de masa corporal arriba del normal está descrito como ser un factor de riesgo para la aparición de cáncer. Entonces, por ese lado sí que uno puede recomendar tener hábitos de vida saludable. Pero esta afirmación o esta pregunta, porque al consultorio de oncología vienen pacientes que ya tienen el diagnóstico establecido de cáncer, o por lo menos la gran mayoría tienen el diagnóstico establecido, entonces la respuesta es no. Otra muy pero muy común, y que por ahí la preguntan acá y que por ahí no me la preguntan, directamente vienen con el dicho, digamos, diciéndome: no, sí, lo que pasó es que, bueno, yo había dicho que no me tenían que tocar, no me tenían que hacer esa biopsia de próstata, y me la hicieron, y la enfermedad que se diseminó. Bajo ningún punto de vista puede pasar eso, es decir, ninguna enfermedad se despierta, como habitualmente le dice la gente, por un procedimiento quirúrgico. Es decir, no tiene ese poder el cirujano para hacer esto, y creo que el dicho popular puede venir de que en algunos casos específicos de tumores, pongo el ejemplo del hepatocarcinoma, el hacer una punción puede generar o un sarcoma puede generar una diseminación por el sitio por donde se hace el procedimiento. Entonces, por ahí puede haber llevado a hacer estas afirmaciones que popularmente se dicen, ¿no es cierto? El cáncer me lo despertaron porque me lo tocaron, y eso no existe como tal. Otra cosa muy común, y esto salieron varios estudios que habían relacionado inicialmente a la aparición de tumores cerebrales que se llaman gliomas, diferentes tipos de gliomas, a la utilización de teléfonos celulares. La realidad es que no está bajo ningún punto de vista corroborado científicamente, es decir, que nadie puede decir que el teléfono celular cause cáncer, pero el sustento de esta creencia pasó porque se publicaron en algún momento estudios que podían relacionarlos, pero posterior a eso
y con mayor número de gente se hicieron estudios observacionales en donde realmente no se pudo definir una relación de causalidad directa entre el uso del teléfono celular y la aparición de gliomas o tumores cerebrales. Bien, esta también, la verdad que no sé cuál es más frecuente de todas, porque son todas muy frecuentes. Lo de la hierba medicinal que pueda curar el cáncer, la respuesta es no. No hay ninguna hierba medicinal que pueda curar el cáncer. Ningún batido de aloe vera, whisky y miel cura el cáncer. Ninguna mezcla de limón en ayunas con mucha sal cura el cáncer. La marihuana no cura el cáncer, esa es otra pregunta muy común. De hecho, la marihuana está muy de moda hoy en día con otras indicaciones terapéuticas, pero no para el tratamiento del cáncer. Tiene alguna que otra utilidad para el tratamiento del dolor, aunque les diría que hay especialistas del dolor que consiguen controlar el dolor de otra manera y no necesariamente con el aceite de cannabis, pero tiene alguna utilidad, digamos. Hay algún que otro estudio hecho con eso. Hay estudios hechos en epilepsias refractarias, que creo yo, a mi entender, que es el lugar más útil en donde se puede dar uso al cannabis medicinal. Ya se sabía de la utilización para el glaucoma, eso sí, pero para el cáncer, bajo ningún punto de vista. De hecho, salió una publicación que la vi en Facebook en donde decía la marihuana cura el cáncer, y en realidad es un estudio que se fue publicando de fase 1, perdón, no es de fase 1, era un estudio preclínico. Eso quiere decir que no se está estudiando en seres humanos, son estudios in vitro todavía, o sea que de ahí hasta poder afirmar que existe alguna utilidad en el cannabis medicinal para el tratamiento del cáncer van a pasar muchísimos años. Si es que se demuestra, por supuesto. Si alguien en mi familia tiene cáncer, ¿es posible que yo también vaya a tener cáncer? En realidad la pregunta más frecuente y la respuesta a esto, y sí es posible. Si tenés una célula, es posible que vayas a tener cáncer. En realidad yo creo que esta pregunta por ahí la puse realmente así, pero está mal formulada. ¿Por qué? Porque si le sacamos la primera parte que dice, si alguien en mi familia tiene cáncer, ¿es posible que yo también vaya a tener cáncer? Y sí, cualquier persona del planeta que tenga una célula que se puede malignizar, hemos dicho que cualquier persona que tenga un gen puede tener cáncer, entonces tranquilamente cualquier persona puede enfermarse de esta enfermedad. Ahora, lo que creo yo, a lo que se refiere la pregunta y a lo que habitualmente se refiere la gente en el consultorio, es a lo que se llama cáncer hereditario. El cáncer hereditario existe y es aquel que tiene esta alteración genética que puede transmitirse a la descendencia. Es decir, este cáncer existe, por supuesto, y está entre alrededor del 5 al 7% de todos los tumores. Por suerte hoy contamos con un montón de técnicas para poder establecer ese riesgo, y ese riesgo poder informarlo haciendo lo que se llama consejo genético a la familia del paciente afectado y al paciente afectado, por supuesto. Ahora, no es tan frecuente como se cree. Estamos diciendo que un 5, un 7% no es tan frecuente, existe. Nosotros lo recomendamos cuando lo sospechamos, recomendamos lo que se llama el consejo genético para hacer el estudio del árbol de ese paciente y tratar de dar recomendaciones con respecto al mayor riesgo que pueda tener un familiar de un paciente con cáncer. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Es complejo realmente, pero a lo que voy es que, si bien está descrito, por ejemplo, para el cáncer de mama, que la hija de una paciente con cáncer de mama tiene más riesgo, eso es así, tiene más riesgo, ese no es un cáncer hereditario. El cáncer hereditario es aquel en el que la alteración genética se transmite a la descendencia. Eso lo podemos estudiar. El caso típico es el de Angelina Jolie, que su abuela tenía cáncer, su madre tenía cáncer, y ella tiene
una alteración genética que predispone en un porcentaje altísimo a hacer tumores, tanto de mama como de ovario. Bueno, esta la verdad que no sé de dónde la sacaron, pero me la preguntan mucho. Bajo ningún punto de vista un antitranspirante o desodorante puede provocar una enfermedad maligna, no está demostrado. Reitero, yo todo lo que les puedo transmitir es lo que tenga un sustento científico para poder ser aplicado a la población. Uno tiene que ser responsable de lo que recomienda la gente. Y todo esto que estuvimos viendo como preguntas, en ninguna tiene un sustento científico como para que yo les pueda recomendar si esto sí o esto no. ¿Estamos? Lo mismo, el uso de tintes, la verdad que no está demostrado en ningún lado que el aumento de las tinturas pueda aumentar el riesgo de padecer cáncer. Una de las preguntas que me hacen mucho es si se pueden teñir durante la quimioterapia. Y en realidad la respuesta es no, porque dependiendo del tipo de quimioterapia, muchas veces se cae el cabello y cuando se cae el cabello la tintura irrita el cuero cabelludo, entonces puede ser molesto, pero esa es la razón, creo yo, por la que nace esta pregunta del uso de tintes para el cabello puede aumentar el riesgo de cáncer. Yo creo que está más relacionado a lo que es el tratamiento quimioterápico y la utilización de tinturas, que de utilizarse se pueden utilizar, pero les puede generar molestias. Por eso la respuesta es que no se tiñan durante los tratamientos oncológicos, nada más que eso. Y bueno, en realidad ahí están todas las preguntas que yo seleccioné de nuestra consulta médica habitual. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Esta fue nuestro último taller del año. Esperemos, tenemos toda la esperanza de que el año que viene podamos hacerlos presenciales de nuevo, podamos vernos a la cara de nuevo. Les mando besos, saludos a todos.